Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan de lunes a viernes al programa Pymes Perú RTV. Y hoy, como todos los jueves, para hablar de política al día. Estamos cada vez más cerca de la fecha de las elecciones generales a desarrollarse el 11 de abril en nuestro país, donde vamos a elegir a un nuevo presidente o presidenta. Decidirá la población, decide el voto del pueblo a quién realmente se va a confiar los destinos de nuestra patria, esperando que sea un gobierno sostenible y que no suceda lo que hoy estamos terminando. Un quinquenio con 4 o 5 presidentes, en realidad muy inestable para nuestra sociedad y sobre todo enfrentando situaciones complicadas como la que hoy vivimos frente a la crisis de la salud, a la crisis económica y también hay crisis política, desde luego. Nuestra confianza es tener una elección responsable, tanto para el gobierno central, para la presidencia y sus vicepresidentes, como también para nuestros parlamentarios, primer poder del Estado, el Congreso de la República, y desde luego se elige también a los parlamentos, a los integrantes al Parlamento andino. Antes de iniciar la conversa en esta noche con nuestros invitados, permítame dar cuenta de algunas notas. La primera de ellas es que el candidato presidencial Hernando de Soto en Arequipa no la pasó bien. ¿Ah? Uno de sus candidatos al Congreso de la República, Julio Sumerinde, postulante con el número 2, encaró al candidato presidencial de Avanza País por estar en desacuerdo con las decisiones internas. Se dice que las cosas internas se ven al interior, pero en este caso se desbordó y fue ante la opinión pública y ante la prensa. Y le dijo: usted ha venido a burlarse y le voy a repetir la frase que usted le dijo a Mario Vargas Llosa. Usted es un... Ahí lo dejo porque suena fuerte, ¿no? Entonces, pues dice que siembra y cosecha. No se sabe realmente cómo vaya en adelante esa relación, me imagino, candidato al Congreso con candidato a la presidencia de por sí ya extensa. Mirando otro aspecto es el tema de las encuestas. Una breve mirada. Para algunos les gustan las encuestas, a otros no. Sin embargo, pues no podemos dejar de señalar que existe. Y de alguna forma, dirige a ciertos lados. La encuesta de Datum señala que sigue George Forsyth con un porcentaje del 11%, con una caída del 2%, estaba con 13% en enero, tiene una caída del 2%, y seguido por Johnny Lescano con 9%. Esto está en subida y rápido, 5 puntos. Estaba con 4 en enero y hoy estamos hablando del 9%. Tercer lugar, Keiko Fujimori, con el 8%, igual, en enero estaba con 6% según Datum, habría sumado 2 puntos en su favor. Verónica Mendoza, enero 5%, a la última encuesta 7%, igual va en un ascenso de 2%. Daniel Urresti, a quien hoy día felizmente ya le dijeron que sí, está en carrera, que continúe, estaba en el 3% y se mantiene en 3%, seguido por César Acuña, estaba en 3%, sube a 4%, Hernando de Soto, 4%, estaba en 3%, ha subido 1 punto, Rafael López Aliaga, estaba en el 1%, ha subido al 3%, ha subido 2 puntos. Bueno, la mayoría han subido un par de puntos, ¿no? Y bueno, sigue Julio Guzmán con una caída, en este caso del 2%. Estaba en 5, ahora está en 3. Seguido por Ollanta Humala, que estaba en 2, ahora está en 3%. Subió 1 punto. Daniel Salaverry, que estaba en 2, hoy está en 0. O sea, mejor dicho, ha caído, pues, ¿no? Con todo este escándalo de su aliado ahí, expresidente Vizcarra.
Alberto Bengolea, 2%, ha subido un punto, y otros. En fin, en realidad las encuestas tienen una lectura. No decimos que las encuestas determinan necesariamente, pero hay que darle una lectura, hay que mirarlo, cómo se están comportando, alguna información recogen, y de manera que no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Bien, dicho esto, vamos inmediatamente a conversar con nuestros invitados en esta noche para justamente conocer su experiencia y conocer sus propuestas. Nuestra invocación es elegir a quienes usted realmente cree, a quién le cree. Y para creer no es suficiente un discurso, es conocer un pasado, una historia, una hoja de vida, conocer hechos más que dichos. Y claro, a eso se acompaña la buena intención de proponer, a desarrollar propuestas razonables, viables. Hay algunos candidatos que tienen propuestas muy buenas y hasta coinciden a pesar de ser de partidos diferentes. No importa, porque al final el Perú es uno. La campaña termina el 11 de abril para el Congreso y ahí si hay segunda vuelta, pues será de 2, pero el Perú es uno y tenemos que preocuparnos por nuestro país. En realidad, sin embargo, mientras esté en carrera electoral, pues cada uno tiene que defender lo suyo, ¿no es cierto? Vamos ahora con nuestro invitado, el doctor Wilfredo Guzmán Jara. Él va por Alianza para el Progreso. Él es abogado, estudió Derecho y Ciencias Políticas, administrador de empresas con estudios concluidos de doctorado con mención en Ciencias de la Educación, magíster en gestión de alta dirección en el área de las ciencias de la empresa. Y en lo referido al liderazgo y a la experiencia laboral, él fue presidente de la DISABLIP, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, fue su presidente. Además, ha sido presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, y actual presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, CONFENADIP, entre otras. Bienvenido, doctor, al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguido amigo Rómulo Fernández, y a los hombres y mujeres del Perú. Mi saludo con dolor frente a la situación dramática que vive el país, de más de 44.000 fallecidos. Cargo SINADEF dice que nos estamos a los 100.000 y es una institución pública también. Y sobre todo frente a los hechos nefastos de cómo los poderosos se aprovechan del poder de manera irresponsable, negligente y delincuencial, y podemos observar todo cómo ellos se han beneficiado frente al dolor y miedo de las tantas personas que hoy tienen COVID. Bueno, estamos justamente dando cuenta del momento difícil y justo en nuestro bicentenario, mi querido doctor, 200 años que parece que en realidad poco hemos aprendido y quizás en algunas cosas hasta diría hemos retrocedido. En algunas hemos avanzado, pero siendo el punto medio, en realidad tener 4 presidentes en un quinquenio no es un mejor indicador. Usted como analista, como profesional, como líder mundial y nacional, ¿cuál es la lectura? ¿Qué es lo que le llevó a volver al escenario de la campaña electoral rumbo al Congreso? Usted ya fue congresista accesitario, ¿no? En el periodo pasado. Efectivamente, en el 2011, 2016. Bueno, se ve la imagen del candidato. Bueno, en realidad, 200 años de vida republicana, de corrupción, de falsas promesas y de oportunismo. ¿Sabían ustedes, hombres y mujeres del Perú, que no está la imagen del candidato? El 10.4% de la población nacional tiene una discapacidad, 3.435.000 personas. ¿Sabían que el 12.7% de los peruanos son adultos mayores, 4.195.000 personas?
y que los jóvenes del Perú representan entre el 25 y 27%, 8.600.000 peruanos. A ellos me quiero dirigir. Mi tarea, en el caso de ser elegido congresista, será legislar, fiscalizar, representar y desarrollar control político al respecto. Yo, más allá de un diagnóstico que todos sabemos que es pavoroso, es terrible, sobre la situación del pueblo peruano, quiero entrar al campo de las propuestas. Hoy, en el Congreso de la República, se pretende dar una ley derogando la 29973 en materia de discapacidad, una extraordinaria norma que nos tocó proponer desde la iniciativa legislativa y recolectar 123.000 firmas de manera irresponsable. Y de solo un paréntesis, mi querido doctor. Una ley que costó que usted, Wilfredo Guzmán, se encadenara en la puerta del Palacio de Gobierno. Efectivamente, entre el 21 de abril al 30 de abril del 2002, y que logramos que capitulara el gobierno de Toledo y que se comprometiera a que el 2003 fuera año de los derechos de la persona con discapacidad. Y hoy, por la irresponsabilidad de la señora Mirta Vázquez, que presidió Rómulo, no se ve el candidato. Inclusión Social y Discapacidad, y que también el señor Merino de Lama pretenden derogar esta norma sin darse cuenta que ellos lo que buscan es compilar todas las leyes en materia de discapacidad de obligatorio cumplimiento, 4 tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú, en la idea de que van a hacer una maravillosa labor, sin darse cuenta que de derogarse esta ley demoraremos pues 4 o 5 años en reglamentar una nueva ley. Imagínense usted reglamentar en 4 o 5 años una nueva ley para darle paso al funcionario público que dirá, ¿sabe qué? Como no hay reglamento, no puedo aplicar la ley. De manera tal que tenemos que rechazar esta situación y pedirle a los congresistas de la República que den un paso atrás. Por otra parte, como he dicho, hay mucha norma en materia de discapacidad, hay suficiente, y mi tarea será la fiscalización para el cumplimiento y la implementación. El año pasado han habido 1.950 millones de soles en materia de discapacidad y que en su mayoría no se ha ejecutado. Entonces, hay ley, hay dinero, naturalmente debe crecer el presupuesto, pero la tarea es que se cumpla, que se implemente y se ejecute el presupuesto. Por otro lado, quiero decirle que una de las cuestiones de la norma es que el 5% de los empleos públicos sea para personas con discapacidad. ¿Y qué ha sucedido? El Congreso de la República se burla y no tiene este 5%. El Palacio de Gobierno tampoco. El Ministerio de la Mujer, que es el organismo rector de la política y los programas nacionales en materia de discapacidad, peor aún. Entonces, si no hay el ejemplo del primer poder del Estado, Congreso de la República, ¿qué podemos esperar del resto? Ahora bien, lo que también quiero decirles es que mi tarea será trabajar por la juventud, pero no bajo la figura del oportunismo. Jóvenes peruanos, legislaré, y ya lo logré en materia de discapacidad, para que el 20% de los empleos públicos de cualquier modalidad contractual sea obligatoria para los jóvenes entre 18 y 29 años. Es decir, 20% para jóvenes y 5% para discapacidad es el 25%. ¿Acaso estamos afectando al otro 75% que podrán ser personas de 30 años para arriba? Palabra de honor que lo lograremos, que la juventud tenga una oportunidad. Por otra parte, si ustedes se percatan, en el Perú la corrupción campea y todo concurso público está direccionado. Vienen los trabajadores con su empleo bajo el brazo por el compromiso político, el favor político, el arreglo bajo la mesa. Y esto sucede con los 18 ministerios, incluido el del Consejo de Ministros 19, además de todos los gobiernos regionales y locales. Y usted muy bien ha señalado que hay 2.620
pliegos presupuestales o instituciones públicas. ¿Qué vamos a hacer? Legislaré para que exista una sola institución del Estado, una, que realice todos los concursos y que se contrate 300, 400, 500 empleados a través de servir, o buscaremos la mejor forma para que exista el CV que demostrará tu meritocracia, una entrevista personal y un examen escrito que podrá ser en línea, online, porque la tecnología hoy te permite que no estés viendo un celular, otra computadora, o estés recibiendo documentos. Entonces, se acabó, amigo Rómulo Fernández, que por los favores de los amiguitos, las amiguitas, o porque te favorezca, te voy a colocar en un puesto de trabajo. Eso hay que transformarlo. Y usted sabe que jamás en la historia del Perú ha habido una propuesta de esa magnitud. Y por último, en el caso de la juventud, entendiendo que la formación universitaria, el instituto superior, la escuela superior o el instituto tecnológico, técnico, tiene como obligación académica la investigación. Ese es un fundamento de la formación académica. Entonces, si la investigación es un trabajo, si yo estudio 5 años, legislaremos para modificar la ley universitaria y los institutos superiores, etcétera, para que la mitad de la carrera sea considerada experiencia laboral. ¿Por qué un joven va a pedir trabajo o se presenta al Estado y qué le piden? Experiencia laboral. ¿Cómo la va a tener? Y esto impulsará a que los jóvenes todos se titulen lo más pronto posible. O sea, aquí resolvemos dos cosas: que se titulen de inmediato y luego que tengan una experiencia laboral. En materia de adulto mayor, me interesa que aquello que existe en el Ministerio de la Mujer como una dirección del adulto mayor de 4º nivel, totalmente olvidado, se convierta en un organismo público desconcentrado, o en un viceministerio, o en un Consejo Nacional con pliego presupuestal, y que tengan asiento los propios adultos mayores y por lo menos 10 ministerios del Perú que tienen que estar a cargo de servicios, programas y bienes para las personas adultas mayores. Y que en los gobiernos regionales legislaremos para que exista un organismo operativo que permita eso que he indicado: programas, bienes y servicios. Como usted verá, tengo propuestas, no estoy haciendo un diagnóstico del tema terrible que es la corrupción en el Perú. Lo conozco su trabajo y su liderazgo, doctor Wilfredo. Desde luego, seguramente retomará o impulsará que se continúe el modelo de Tumbes Accesible del programa Yo Soy, donde se logró colocar a muchas personas con discapacidad en el sector empresarial. Conozco, pero para ir cerrando, porque así es el programa, desde luego usted ha hablado para las personas con discapacidad, ha hablado para el adulto mayor, ha hablado para la juventud. Indudablemente todo ello son iniciativas interesantes. Alguna iniciativa que genere economía, que ayude, porque desde luego una cosa es la generación de las iniciativas que tienen gasto, que se da a través del Ejecutivo, pero la otra es cómo podemos acompañar a generar economía. ¿Tiene algún punto que acotar allí? Tenemos esta que ningún partido político ha presentado: el bono COVID o el de 600 soles. Significa que en un gobierno de nuestro presidente del partido, César Acuña, inyectaremos a la economía nacional 36.000 millones de soles, es decir, 5 millones de hogares del Perú que hoy han perdido el empleo, que no tienen cómo alimentarse, recibirán durante un año, desde agosto del 2000. ¿De dónde saldría, doctor? ¿De dónde saldría esos 36? Pero recibirán desde agosto. Porque igual ha dicho otro candidato presidente, también ha hablado de cifras más o menos parecidas, pero no lo dicen de dónde saldría.
Ya, nosotros hemos sido los primeros y saldrá del fondo de contingencia que representan 24.000 millones de soles anuales. Tomaremos una parte del 2021 y los 24.000 millones del 2022. ¿Cómo es posible que el Estado peruano tenga dinero guardado y lo que necesitamos es que la gente se alimente? Significarán 7.200 soles al año por cada hogar. Y amigo Rómulo, usted es un hombre de empresa y sabe que inyectar 36.000 millones de soles a la economía para que gente compre, porque no lo va a guardar bajo el colchón, será una dinámica del mercado nacional desde el agricultor, desde el comerciante, desde la industria alimentaria, desde el productor que he escuchado de Gamarra, etcétera. Movilizaremos la economía nacional. ¿Qué mejor propuesta? Además. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Su mensaje, por favor, a la población que nos sigue a través de la plataforma, de las diferentes redes, rumbo a este proceso electoral del 11 de abril. Nuestro presidente César Acuña y mi persona provenimos del Perú profundo, del Ande peruano, él de Cajamarca y yo del Cusco. Venimos de ser de poblaciones pobres y hemos demostrado experiencia, capacidad de gestión. Esta no es una elección de caras bonitas, de chisme, de farándula ni de simpatía. Peruanas y peruanos, tomemos conciencia de la grave responsabilidad que tenemos y te pido votes o marques la A de Alianza para el Progreso y escribas el número 16, este 11 de abril. Bien, muchísimas gracias, doctor Wilfredo, por acompañarnos y muchas gracias a cada una de las candidatas, bueno, la candidata y los candidatos que nos han acompañado esta noche en el programa. Candidatos y propuestas. Anuncio que el próximo jueves me acompañará en la conducción el exministro de la Producción, Alfonso Velázquez. Vamos a ampliar el horario. Desde luego hay mucha demanda y los días se van aproximando al proceso del 11 de abril y queremos abrir más espacio, más invitados y seguramente en el próximo mes ingresaremos ya a mesas de debate temático. ¿Sí? Por hoy les agradezco y mañana nos encontramos con el programa La Voz de las Regiones. Hablaremos del tema ambiental y la participación de los alcaldes y las autoridades del gobierno regional de Moquegua. Mañana vamos a dedicarnos a estos dos temas importantes. Por hoy, muchísimas gracias. Gracias, ingeniera Marlene. Gracias a la ingeniera René, a Jacqueline Ayguasi, a María, a Jessica y bueno, a todo el equipo, a Madeley Zafra, nuestra productora, quien realmente tiene que estar chambeando para estar coordinando con la presencia de nuestros invitados. Ustedes, amigas y amigos, tomarán la decisión responsable y con mucha visión de futuro. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en las generaciones venideras. Estamos en un momento difícil, es verdad. A más dificultades, más posibilidades. Y por ello necesitamos mujeres y hombres de principios, de valor, de propuestas serias y responsables. Estamos cansados de la politiquería que simplemente nos dan un discurso y a la hora de la ejecución cambia la figura. Un poco la línea del camaleón que cambia de colores en determinados momentos y circunstancias. Esperamos que en esta elección sea diferente y ya la experiencia de los años nos ha enseñado a analizar propuestas, a analizar experiencias y a analizar ciertamente personas, porque bueno, algunas personas, uno es lo que se ve y otro es lo que practican. Esperamos y confiamos en tener un buen gobierno a partir de la elección del 11 de abril y que el 28 de julio, obviamente, en el año del Bicentenario, al fin podamos llegar a un verdadero punto de quiebre, a una verdadera descentralización, a una verdadera reducción de la corrupción. No digo eliminar porque siempre va a haber algo que se mueve, pero reducir al máximo la corrupción, la descentralización, la reducción de la corrupción, de la delincuencia, la inseguridad en nuestro país cada día crece mientras los ciudadanos se esfuerzan en trabajar y luchar. Los malos elementos de la sociedad están realmente vigilantes para hacerlo de la suya. En realidad necesitamos ser un Perú competente
en primera línea del mundo, porque la riqueza que tiene nuestro país, en realidad, me refiero a la riqueza natural, geográfica, de microclimas, no los tienen los muchos países del mundo que quisieran que Perú fuera de ellos, pero no lo es. Y nosotros que lo tenemos, todavía repartimos pobreza. Un país con riqueza reparte pobreza. Lo que hay aquí en nuestro país es que se ha empobrecido por la viveza de algunos malos empresarios y algunos malos elementos nacionales y extranjeros incluso. Eso tiene que cambiar. Muchísimas gracias, bendiciones, siga la campaña con éxito de acuerdo a sus propuestas. Dulces sueños. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, saludos.